Bienvenidos. Bueno, esto es otro episodio de Lesotres, así que vamos ya a arrancar directamente entrando a presentar a nuestra invitada. Flavia Masencio nos acompaña hoy. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presenta un largo currículum en especialización sobre derechos de la diversidad sexual. Dentro de la Federación Argentina LGBT, tiene el desafío de ser su presidenta y además estar a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación. Formó parte de y coordinó las acciones de litigio estratégico tanto por matrimonio igualitario como por la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento legal a todas las conformaciones familiares, la voluntad procreacional, la gestación solidaria, reproducción humana asistida, entre otras tantas iniciativas. Además, desde el 2014 es coordinadora de la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y co-coordinadora del Programa Nacional de las Defensorías LGBT del Defensor del Pueblo de la Nación. Cuando le consultamos, ella nos dijo que se define como lesbiana visible, peronista y mami de Steffi. Bienvenida, Flavia. Gracias, Marian. Un placer. No, por favor, qué lindo tenerte acá. Y la idea un poquito es hablar de los desafíos, ¿no? De la agenda de la diversidad sexual, de las militancias por los derechos de la diversidad sexual. Así que ya de toque nos metemos en algunas preguntas, si te parece bien. Dale. Te pregunto, ¿qué desafíos a vos te parece que tiene la agenda, ¿no? Por ahí más tirando a legislativa, de lo que es la diversidad sexual en Argentina? Y en la coyuntura actual hay que analizar, siempre digo que el árbol no nos impide ver el bosque y es un contexto histórico, político y social para avanzar fundamentalmente en la concreción no de nuevos derechos, reconocimientos a los derechos que necesitamos exigir. En este sentido, la Federación desde hace muchos años exige el cumplimiento de una nueva ley antidiscriminatoria. La reforma a la ley del año 88, que es la que hoy tenemos vigente, es la herramienta que tenemos en todo el país y necesitamos modificarla, actualizarla, hacerla una herramienta eficaz para trabajar contra la discriminación hacia todos los grupos históricamente vulnerados por la discriminación, no solo la diversidad sexual. Hoy necesitamos trabajar y atender la discriminación como entendiéndola como el primer eslabón en una cadena muy importante de violencias que van creciendo y que terminan hoy con los femicidios, los transfemicidios, los crímenes de odio. Entonces, para trabajar eficazmente contra esas violencias se necesita una nueva ley antidiscriminatoria. Esa puntualmente es una agenda legislativa que venimos desde hace muchos años impulsando desde la organización, desde la Federación Argentina LGBT. Es la base de los 5 objetivos fundacionales de la organización en el 2005. Así que imagínate que hace muchos años que la venimos representando. Y otra ley muy importante que tenemos que atender es que dentro del colectivo de la diversidad, dentro del colectivo LGBT+, para mencionar todas las identidades, hay un colectivo que ha sido mucho más vulnerado y mucho más violentado y estigmatizado y discriminado, que es la población trans. Hoy en América Latina y el Caribe sigue siendo muy baja la expectativa de vida de la población trans, sigue siendo de 35, 40 años. Si además analizamos esos números teniendo presente los índices de los crímenes de odio, el último informe de crímenes de odio que presentamos con la Defensoría LGBT, todavía la franja etaria es aún más baja, es hasta los 39 años. Entonces seguimos bajando el número de expectativa de vida y eso hay que atenderlo. Y eso hay que atenderlo con una fuerte política pública, con fuertes iniciativas y pensando en políticas públicas integrales. Y en eso se basa la Ley Integral Trans. La Ley Integral Trans que está en el Congreso, que necesita darle nueva continuidad al camino parlamentario son de los fuertes ejes que en materia legislativa es lo que más necesitamos. Después hay otras leyes, tenemos que mencionar la reforma de la nueva ley de VIH, la gestación solidaria también para que esté regulada en Argentina. Hay más iniciativas que hacen, pero yo diría que si podíamos poner como las que necesitamos más urgentemente, tal vez sean la ley integral trans y la ley antidiscriminatoria. Son ejes fundamentales, pero la verdad que la Federación no descansa en seguir trabajando en todas las reformas que sean necesarias en materia legislativa para seguir construyendo igualdad.
¿Y crees que hay una plataforma, digamos, posible de que esperemos que estas leyes sean una realidad, digamos, no solamente un proyecto, una realidad en los siguientes años? Yo soy consciente de los procesos que vive Argentina. La verdad que nosotros no podemos escapar a las realidades políticas y sociales de nuestro país. Tuvimos años de retroceso, tuvimos años de resistencia, tuvimos años de resistir, que no nos priven de más derechos, donde trabajamos fuertemente en ese sentido, en decir basta de violencia institucional, basta de crímenes de odio. Hoy estamos en una agenda que podemos llegar de ampliación de derechos. Hoy tenemos que marcar esa agenda política de ampliación de derechos y tenemos que aprovechar esta coyuntura social e histórica en Argentina. Por eso creo que es fundamental que nuestros brazos y nuestras energías y nuestras voces vayan a exigir leyes que vayan por todo, leyes que vayan por más, leyes que vayan, que sean siempre de máxima, siempre de máxima. Por eso todos nuestros proyectos son muy integrales, son muy ambiciosos, pero no nos da miedo que sean ambiciosos. Al contrario, es lo que hoy entendemos que es la proposición más inteligente en la estrategia política, que es de avanzar, que es de ir en la construcción de derechos. Estamos todos con bastante esperanza en que así sea, pero también la esperanza tiene que ir empujada por mucha voluntad, y la voluntad de la organización es que esté en agenda, y que esté en agenda con proyectos de máxima. Bueno, hablando de ambición, vos justamente estuviste formaste parte, ¿no?, del riñón de la gestación de dos leyes que fueron muy ambiciosas en su momento, como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que se pensaban imposibles. En ese sentido, por ahí la pregunta a la que voy ahora es, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? Más allá o saliendo de lo legislativo, entendiendo que son complementos, ¿qué te parece que son los desafíos como comunidad y para fuera de la comunidad? Creo que nosotros somos bastante estratégicos y hace muchos años escribíamos un plan de ciudadanía LGBT, que por ahí debe andar dando vueltas entre todos los materiales. Lo llegamos a actualizar 2 veces, y ese plan de ciudadanía LGBT decía que teníamos que transformar la igualdad jurídica alcanzada, la igualdad jurídica lograda, peleada, batallada, en cada letra de la legislación que logramos, en igualdad real. Y esa brecha entre la igualdad jurídica alcanzada y la igualdad real sigue siendo muy amplia, porque a ver, vos ves a Argentina hoy con leyes de absoluta vanguardia a nivel internacional. El mundo nos mira, son casi 290 y pico de países reconocidos, y solamente 30 tienen matrimonio igualitario. Argentina fue el 10º. La ley de identidad de género es la mejor del mundo, sigue siendo la mejor del mundo. Argentina hoy tiene estándares muy elevados, tiene los crímenes de odio en el Código Penal tipificados, tiene la ley de reproducción médicamente asistida, donde garantiza el acceso a las técnicas a todo el mundo sin discriminación. No, pero tiene un montón de legislación, tiene el DNI no binario ahora, tiene una ley de inclusión laboral para personas trans. Estamos a la vanguardia, nos mira el mundo a la vanguardia en materia legislativa, pero la verdad es que nosotros dentro de la Defensoría LGBT recibimos una serie de consultas mensuales en promedio de casi 200. Entonces tenemos 200 consultas mensuales, que la mayoría son por discriminación, y también registramos en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, la verdad, índices muy altos, y hacemos un recorte solamente a violencia física y a homicidios. Si habláramos de discriminación en general, sería imposible abarcar todo lo que sucede. Entonces, hay que achicar esa brecha entre esta legislación tan maravillosa que tenemos y estos índices tan alarmantes de crímenes de odio, de denuncias por discriminación que sufrimos y que vemos a diario. La verdad que toda la semana tenemos una noticia que impacta, y las miles que habrá que no conocemos, los miles de hechos que habrá que no conocemos. Entonces, esto es una realidad. Hay una batalla cultural muy importante que tenemos que dar, que tenemos que seguir dando, con espacios de diversidad, con capacitaciones, con charlas, con difusión. La promoción de derechos y la difusión de derechos es parte de una agenda que maneja la Federación desde hace muchos años, y que entendemos desde ese entonces, cuando empezamos a escribir
que había que achicar esta brecha y que había que dar esta batalla y este camino tan largo entre la igualdad jurídica y la igualdad real. Hacia la igualdad real vamos, hacia eso vamos, pero necesitamos, hoy todavía seguimos en una coyuntura donde la brecha todavía es importante, por estos índices y lo reflejamos en eso, también por eso hacemos este laburo de registrar tanto las consultas que recibe la Federación y la Defensoría LGBT como el informe de crímenes de odio que hacemos 2 entregas anuales. La verdad que tiene que ver con eso, tiene que ver con un laburo de visibilidad de que la brecha existe y que hay que hacer todo tipo de políticas públicas para achicarla. En ese camino estamos. Creo que va a ser la batalla más difícil. La verdad que nos cuesta eso más que lograr cualquier reforma legislativa, pero vale la pena y los pasos se van dando y se van viendo y se van viviendo. Para cualquier persona LGBT del país hay una Argentina distinta y hay un país distinto y una sociedad distinta desde antes y después de matrimonio igualitario. Eso es eso lo vemos, lo vivimos, lo palpamos, lo vivimos nosotros en nuestros cuerpos, con nuestras familias. Hay una Argentina distinta con la ley de identidad de género, va a haber una Argentina distinta con el DNI no binario y hacia eso vamos, a seguir construyendo nuevos paradigmas y a seguir deconstruyendo lo que ya teníamos que nos hizo tan mal y a seguir trabajando fuertemente en estos patrones opresores que vivimos y que nosotros hoy nos sentimos, yo por lo menos como activista, me siento contenta de que por lo menos nos demos cuenta. Sí, hay un sistema patriarcal que nos oprime, que oprime el género y que oprime las diversidades. Yo ya me siento contenta de que nos dimos cuenta de eso. Después se va a seguir transformando. No sé si lo verá Steffi, mi hija, pero yo siento que lo vivo, que puedo tener, que somos contemporáneas a estos procesos y que hay una Argentina distinta y que hay que seguir construyendo. Igualdad, por sobre todo. Totalmente. Y te consulto, teniendo en cuenta esto que estás contando, hay un avance real en los derechos, no solamente en los derechos legislativos, sino hay efectivamente un cambio, ¿no? Vos y yo tenemos alguna diferencia de etaria, chiquitita igual, muy pequeña, pero pequeñísima. Pero digo, hay como una idea, ¿no? Hay claramente una visión de cambios sociales fuertes, pero también se empiezan a escuchar o empiezan a resurgir, ¿no? Cosas que se escuchaban antes de ciertos discursos de derecha, odiantes hacia nuestras identidades. ¿Vos sentís que hay un crecimiento claro de estos grupos? ¿No es más lo que se escucha o lo que resuena que lo que efectivamente tienen injerencia en la sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viven desde la federación, además? Hay que estar alertas, la verdad que no hay que subestimar, sí hay un crecimiento de esos discursos de derecha. Alerta, decepciona, porque muchas veces a mí, por lo menos, eso también es por esta franja etaria, en las juventudes me duele mucho cuando discucho discursos transodiantes o estos mensajes de derecha tan fuertes que hoy se viven. No son casuales, tienen un discurso hegemónico, mediáticamente impuesto, vienen con otra estructura y nosotros desde hace mucho que venimos avisando y que tenemos que estar preparados sin subestimar y para dar una respuesta uniforme y coherente a esos discursos. No hay que subestimarlos, da mucho, la verdad que yo les tengo temor en relación, no temor, pero sino preocupación para seguir ocupándonos, ¿no? Para seguir contrarrestando esos discursos, porque son discursos de odio que le hacen mal a toda la sociedad y que tenemos que seguir trabajando fuertemente para eso. Hoy hay partidos políticos, espacios políticos que seguramente logren algún escaño en las próximas elecciones y y hay que seguir estando alertas para combatirles. Nosotros también estamos tratando de que la diversidad sexual tenga lugares y espacios de representación y de poder. Y ellos también habían visto eso, ¿no? Entonces, estamos en esa batalla. A veces tienen más medios ante los avances de las conquistas de derechos, piensan que pierden privilegios y están intentando dar esas batallas de volver se llaman libertarios, se llaman republicanos, la verdad que hacen todo tipo de uso de todas las banderas de una manera que tergiversa mucho la realidad y eso confunde mucho a la gente. Nosotros, mientras sigamos manteniendo estos discursos fuertes en la construcción
construcción de igualdad, en la construcción de derechos, tenemos que escaparle a ese odio y seguir combatiendo, no poniendo la mejilla, no, sino seguir combatiendo de una manera con las palabras más inteligentes, con las estrategias más inteligentes que tienen que ver con la construcción de derechos. A veces no se puede, no nos podemos detener a escuchar mensajes de odios que sabemos que no van a cambiar, pero sí sabemos que podemos seguir hablando de construcción de derechos, de marcar una agenda y que la agenda está avanzando y que por eso surgen estos discursos tan irracionales, porque no hay otra, no tienen razón, no tienen argumento jurídico, es solamente irracionalidad y odio. Frente a eso, nosotros seguimos avanzando con estrategia, con propuestas y con construcción de igualdad. Muy, muy, muy bueno. Y para ir cerrando, pero por ahí terminar con una pregunta un poquito más personal y un poquito más arriba también, dado que, bueno, estos avances de derecha a veces nos dejan como medio, con una sensación amarga. Pero vos, en definitiva, Fla, sos una lesbiana de pueblo, ¿no? Venís de General Belgrano, un pueblo a 2 horas más o menos de Capital Federal, pero que parecen 2 horas largas a veces con porque las diferencias. Campo, sí. Te pregunto si en estas casualidades de las redes justo nos ve una piba de pueblo que por ahí se nombra de otra manera, no lesbiana, ¿viste? A veces ahora hay otros nombres dando vueltas. ¿Algo que le quieras decir sobre estos desafíos o esta realidad? ¿Algo que le quieras dejar? Ah, qué lindo. A ver, a mí me hubiera encantado escuchar la palabra lesbiana en el pueblo. La verdad me hubiera achicado tanto camino. Yo me descubrí muy tarde lesbiana, pero también tiene que ver con eso, la idiosincrasia del pueblo, las vivencias de los pueblos, las realidades. Hoy todavía cuando voy al pueblo y me entero de que alguna compañera o compañere del pueblo vecino se tomó el colectivo siendo tal persona y se bajó siendo quien es. Y eso todavía me conmueve, me da bronca, tengo ganas de darle un abrazo cuando baja ese colectivo siendo quien es, y seguimos trabajando fuertemente para que espacios de diversidad sigan creciendo, sigan creándose para trabajar fuertemente estas políticas que hoy tenemos. Estas legislaciones se tienen que arraigar en la sociedad. Estas legislaciones son nada más y nada menos que el mensaje del Estado de igualdad, de que somos y que podemos ser y que podemos vivir libremente. Esa brecha todavía está, lamentablemente, en los pueblos. Esto que te cuento lo viví hace muy poquito. Alguien que me contó que se tomó un colectivo para ser quien es. Y da mucha bronca. Yo ojalá hubiera recibido hubiera encontrado hablar de lesbianas o de tortas o de cómo sea, porque se hablaba como decís vos, la torta en el pueblo como si fuera algo malo, una represión. Allá está, vive lejos, no se junta con nadie. Y esas vivencias las tuve. Nos atravesaron como familia también, porque la verdad que en los pueblos sale del closet toda la familia. No salís del closet vos sola, sale la mamá, la sobrina, el hermano, sale toda la familia. Entonces, eso termina siendo un proceso distinto que nos empuja muchas veces a un exilio. Pero que Argentina hoy tiene otras legislaciones donde podemos trabajar y donde podemos entender que si el mensaje de igualdad es del Estado, podemos trabajar fuertemente para que no viajemos más y no tengamos que tomarnos un colectivo para ser quienes querramos ser, para que vivamos nuestro orgullo y celebremos nuestra diversidad en la Plaza del Pueblo. Yo compartí con la Fede una vez, la primera vez que en la Plaza del Pueblo, la organización, en esos festivales de tango y folclore, ponían, viste, el banner, la bandera del orgullo, el banner de la Fede. Por ahí capaz que las compañeras que estaban hoy no lo vivieron como lo viví yo, pero yo lo viví como una reivindicación a todo un proceso de lucha del que, por suerte, fui parte. Yo me siento una tremenda privilegiada de estar en los espacios que estoy en la Fede, porque
soy como una testiga de toda esta historia. Y lo viví de esa manera y dije, ay, qué bueno, porque lo va a ver otra compañera como yo, lo va a ver otra lesbiana, bisexual o quien sea, o mi hija, ¿viste? Lo van a ver y van a entender que el pueblo celebra la diversidad. Estos colores son hermosos, estos colores del arco iris son maravillosos y es la mejor arma que tenemos, la visibilidad para hacer caer prejuicios, mitos y embanderarnos en lo positivo, en lo alegre de poder celebrar la diversidad. Excelente, Fla, muchísimas gracias, la verdad, por tenerte acá, por tenerte en Lesotres. Por abajo estuvo pasando las redes de la FalGBT, @FalGBT en todas las redes sociales. Bueno, y además vamos a tener otros capítulos. Te invitamos, Fla, a vos también, a suscribirte, a seguir el canal de la Federación y a estar esperando un nuevo capítulo de Lesotres del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Juan Pablo que está operando y que estuvo operando este programa. Y eso, un orgullo y un placer tenerte. Gracias, les quiero un montón. Gracias. Chao.